Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primera Samuel, capítulo 15. Hoy especialmente queremos reflexionar, adentrarnos con el versículo 29, cuando dice: sin embargo, el esplendor de Israel no miente ni se arrepiente, porque él no es un hombre para arrepentirse. Esta es la palabra del Señor que nos hace reflexionar, ¿verdad? En este capítulo 15, siempre del primer libro de Samuel, versículo 29. La gloria de Israel no mentirá. ¿Qué significa esto, verdad? Que la gloria de Dios no mentirá, la gloria de Israel por una parte, ni se arrepentirá por otra parte. Recordemos que Saúl, de cierta manera, con todas sus equivocaciones, él piensa de cierta manera que había o habría una manera de solucionar esta situación en la que él mismo se había enredado. O sea, venían de porte, llevan, vaya amiga, tenía solucionar, lleva mesa, venían de pecha, tenía solucionar, ¿verdad? Es un poco la tendencia que nosotros tenemos, ¿verdad? O sea, la humanidad, el hombre de por sí, siempre mete la pata, pero siempre, pero para continuar, eso es lo peor, ¿verdad? Porque si nosotros dijésemos, queremos solucionar verdaderamente porque estoy arrepentido, porque allí esa cual lleva, daya popona y ginara. Entonces, con angañe pian baiteta, allí esa cual lleva de yara, a opear ese año, pues no te haya poda pedir por la mía. Pero aquí no. Saúl, en todo caso, él haya pensado que aquí había una forma de solucionar todo esto, y vaya a solucionar, a ver. Como suele suceder, ¿verdad? Con nosotros. Yo digo, no hace falta que expliquemos demasiado. Muy veces digo, hay maneras y maneras. Vean la famosa ña coimeaina, vean la coima lleva. Fíjense que ya aquí este libro ya nos está hablando de todas estas depravaciones, de todas estas injusticias, de todos estos pocanes, ¿verdad? De todo lo que es la coima, etcétera, ¿verdad? O sea, estamos obligados, ¿verdad? Nosotros mismos a entrar en situaciones bastante difíciles, porque Saúl también está queriendo aquí coimear, está queriendo de cierta manera. ¿Se acuerdan que en el versículo anterior decía, desde el versículo 27, Samuel se dio vuelta ya para irse, porque él vino, ya le dijo, ya hoy Saúl, su amigo, upeando y ponay, peando usted y venían de Yárabe, va a con la pechaña comportada, debe con el areimo, porque sos rey, porque estás al frente con esta monarquía del pueblo. Vos tendrías que ser el ejemplo
Diga tú y donde hoy lleva la reorganización a la reikohanwa, la reikoimea, de ya pohanwa famoso, ¿verdad? Todo lo que le corresponde, ¿verdad? Para la corona, y ya hay por otra terminología antes, pero al mismo tiempo es lo mismo, ¿verdad? Aquí entonces, porque yo soy, no sé, el que está al frente, porque soy el presidente, porque soy el ministro, porque soy esto, aquello, o sea, tengo un poder que en realidad es un poder que se te ha delegado, porque esta es una delegación, ¿verdad? Que el pueblo está poniendo en nuestras manos porque confían. Ya es supe que confían. Algunas veces ya es sana, hoy va, ella va la ñangua ahí, lleva. Bueno, en fin, aquí hay una gran complicación que nosotros no podemos entrar en todos esos detalles, pero por lo menos entendamos que la función, por lo menos en donde estamos, tiene un objetivo bien concreto. El objetivo bien concreto es hacer el bien a la comunidad. El bien se centra todo totalmente hacia la comunidad. Upeago la ñandillara la besacañan de verdad y a través de la palabra de Dios, la Biblia se escribe para la comunidad. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Sí, como a veces está la gente lastimosamente viene y me presenta, ¿verdad? Como la Biblia, ¿verdad? Estos son toda influencia protestante y de sectas. Así absolutamente. La Biblia como si fuese un libro mágico, la Biblia como si fuese una cosa que fue escrita fuera de la realidad del hombre o de la existencia del hombre, ¿verdad? Como que Dios allá desde las nubes, no sé, escribe algo, o momboña debe libros a Bellapó que sea peame cumpleaños y ese bebé. Y sin embargo nos damos cuenta que la Biblia es la misma reflexión, ¿verdad? Del hombre, pero pensado desde Dios. Por eso nosotros en la definición, la Biblia entonces es la experiencia. Aquí encontramos la experiencia del hombre, pero mirado desde Dios. La inspiración de Dios significa eso, lleva. O me saca beñandea, o me saca beñandere kobe, hago angañandega tuya, de la yaguatana, o pecha la ñandeyara, hoy postañan de la yayapojinara. Volvemos enseguida con más ñandeyara ñe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor.
tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos une como hermanos en su reino de bondad. Para siempre junto a Él viviremos sin temor. Nadie puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino un santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Virgen que fue concebida.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Nosotros nos centramos principalmente en el versículo 29. Hoy, aquí se da como una sentencia, ¿verdad? Aquí no se le puede, dice a Israel, la gloria de Israel no mentirá. La gloria de Israel. Recordemos que la misma palabra, Israel, ¿verdad? Fuerza de Dios, dice la Israel. Eso está en hebreo, ¿verdad? Israel, la fuerza de Dios que se manifiesta. Y entonces, si es la fuerza de Dios, y porque es la misma fuerza del Señor que se manifiesta. Nosotros miramos desde el versículo 27, cuando Samuel, después de haberle dicho de todo a Saúl y sobre todo, no tanto Yeyao, no Yeyao, Esapucay, Sapucay, etcétera, sino que el hecho de decir la verdad. Porque la verdad de por sí pica y la gente. Cuando bebe en la herida, ciertamente que te hace chillar, te hace llorar. Y entonces Samuel dice, cuando se da vuelta ya para irse después de haberle dicho en cara directamente, ahí en su hueá, tenemos un brillante, sino que tenemos el coraje, queridos hermanos, tener el coraje de decir la verdad. Tener el coraje, ciertamente, también Samuel, como le estaba diciendo, al diablo, a ver dónde iba en ese sentido. Solamente viene y le narra la verdad. Y le dice, ¿sabes qué? El Señor, Saúl, te ha rechazado definitivamente. ¿Sabes por qué? Porque son un corrupto. Pero así nomás le dice. No viene y no es que le canta las 40, ¿verdad? Ahora te ruego que perdones mi pecado. Vuelve conmigo e iré a postrarme delante del Señor. Porque claro, él le dice la verdad. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado a ti para que ya no seas más rey de Israel. Así nomás le dice. Así nomás le dice. De ella, pues, oñeme en baitén de posibilidad. De repita guritendo taisamo, oñeme en de la posibilidad de coguri, lleva el lapicero en la mano para hacer bien las cosas, para hacer un buen gobierno con tu pueblo, con Israel, para hacer un pueblo que se acerca a Dios, que vive bien, que se realiza. Saúl. Jamamina va a hablar en Yapoa. Aupeare con la ñande yara con anga. Tú que has rechazado la palabra del Señor, ahora el Señor te ha rechazado a ti, para que ya no seas más rey de Israel. Entonces Samuel aquí le dice directamente a Saúl, ya que le ha rechazado, porque él insiste, se da vuelta, dice, ya Samuel para irse, pero Saúl le toma el borde de su manto. Es interesante esta figura, cómo se presenta. Ya reflexionamos hoy sobre este versículo 27 en los cursos anteriores. Sería interesante volver un poco, mirar un poco, tomó el borde de su manto y este se rasgó. Qué linda figura, qué linda comparación. Se rasgó, es decir, ya no hay caso. Eso es como nosotros también tenemos la experiencia, no sé, si queremos mirar con la cuestión de la naturaleza, los árboles, solemos utilizar la cuestión del cupiía, lleva. Si ese árbol ya fue carcomido por dentro, porque el cupií te come por dentro, te carcome por dentro, y por afuera te deja súper bien. Derecha lleva. Desde afuera está súper bien. Sin embargo, en la corteza, en lo central, en lo elemental, allí entonces comienza a carcomer. Entonces,
Y una vez que va carcomiendo tanto, después ya no hay nada que lo pueda sostener. En síntesis, Samuel está diciendo aquí a Saúl, ¿sabes qué? Reyepo, ya éramos yepe, aunque te quieras agarrar al manto, aunque aún quieras hacer un último pataleo, no es que yo no quiera, sino que vos mismo hiciste que todo esto, esta estructura, sea ya carcomida por todo. Y entonces lo externo ya no tiene fuerza. Todo ese peso que está encima, entonces se viene, se rompe y nos quedamos en esta situación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Nos anima, nos fortalece, nos ayuda sobre todo a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. A este día ñandeñas en Duvina del libro del Génesis, estamos en el capítulo 15, del 1 al 12 y luego el 17 al 18. La palabra del Señor llegó a Abraham en una visión en estos términos. No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo. Tu recompensa será muy grande. Señor, respondió Abraham, ¿para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos? Y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Después añadió, tú no me has dado un descendiente, y un servidor de mi casa será mi heredero. Entonces el Señor le dirigió esta palabra a Abraham. No, ese no será tu heredero. Tu heredero será alguien que nacerá de ti. Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole, mira hacia el cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor, y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Queridos hermanos, qué linda esta palabra del Señor. Nos enseña, nos anima y sobre todo nos ayuda a tener siempre confianza en el Señor. El Señor tiene su tiempo, el Señor tiene un proceso a llevar. Hoy cuando eñande o me eñande, pero eñande, dale, pelle putasoque, pelle poque. Ani la reputada y pella hina llevar y preocupa y terei, porque yo cumplo con mis promesas. Ciertamente que en el capítulo 12 del Génesis, Dios ya le había dicho, te daré descendencia. Cuando en el capítulo 15, uno de estos esclavos míos será mi heredero. Y entonces el Señor le dice, no, tu heredero será alguien que sale de tus entrañas. Y así entonces, queridos amigos, después termina diciendo que Abraham verdaderamente creyó en el Señor. Creyó, y eso significa entonces adherirse al Señor. Ñandegola ya enojina agüero ya veñande yara dice ya po veñande yara oyerurea ñande. Vivir, esforzarnos de acuerdo a estos principios y valores que el Señor nos pide y nos regala. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio,
una camioneta Fiat Dobló del PAI Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñandeyara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Yo quiero adorarte, yo quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer. Quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé. Yo quiero adorarte, y yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero cantarte, pues tú eres todo para mí. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Yo quiero exaltarte, y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero cantarte, oh Jesús. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús. Aún recuerdo todo el tiempo que viví sin ti, buscando un amor que me haría feliz. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero alabarte, oh Señor. Jesús, yo quiero adorarte,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con este versículo 29. El 29, la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. No mentirá, decíamos. Es la gloria de Israel, la fuerza de Dios que se manifiesta. Pero no nos arrepentimos. Pero ahí se la no nos arrepentimos. No es por maldad, decíamos, no es por querer castigar ni nada, sino que es consecuencia de nuestra misma realidad. Apliquemos esto, opeando la Biblia, para que nosotros hagamos primero nuestra hermenéutica, ¿verdad? Ya por la añade de exégesis, exégesis quiere decir extraer. Y cuando va las ideas, hina muy paujina, moto para la oyapijina, va a para la añade en boesejina. Bueno, upea la iré el caracú, el meollo, ¿verdad? Del mensaje de la Biblia. Entonces hacemos lo que se llama la hermenéutica. Va a la hermenéutica. Hermenéutica es aplicación. Cuando ñandeica tú ñamoí, lleva ñamoí peñandere cobereje, ya tú ñamañá. No sé, si querés también en un sentido político de la nación, del país, de los gobiernos, pueden aplicar también, si quieren pueden aplicar. Y esto creo que es tan así, ¿verdad? Porque la corrupción es tan grande. Y entonces dice, cuando vos carcomes tanto como ese cupillo, ñe carcome y tereya lleva, oye carupamanio, y queda solamente peipirecuema. Y entonces ese árbol ya no tiene la fuerza necesaria, porque por dentro ya no tiene sostén, ya no tiene, ¿verdad?, esa columna vertebral que lo pueda mantener en pie. Y este es el fruto, ¿verdad?, de toda corrupción. Y se dan cuenta que entonces toda una estructura cae, toda una estructura queda totalmente pulverizada. Y entonces estamos de nuevo en una situación caótica. El caos es aquello que se derrumba, no tiene ya forma y hay que volver a comenzar a reconstruir, ¿entiendes? Eso sería el caos. El caos tiene esa característica. El caos, como dice la misma palabra de Dios, ¿verdad? Génesis capítulo 1, si ustedes leen, ahí te habla del famoso tohu babohu, pese ya es la hebreo, tohu babohu, ubea dice sarambicue. Upea dice caos, upea dice sin forma. Algo que está sin forma, ¿verdad? Algo que no entendemos, otro para la muy para la ya rata lleva por todas partes. Es como ese famoso enfermo. Yo recuerdo un médico me decía, ¿verdad? Me contaba, pues le pregunté pues, por un enfermo, ¿cómo pero está fulano de tal? Para ahí a ese enfermo ya no sabe por dónde tocarle, dice. Porque poco se ve y cuando y pues apunta, ¡ay, gente! Poco se ve la rodilla, ¡ay, gente! Es poco llueve y pobre, ¡ay! Ya piensan de peso, ¡ay! Ñacane, ¡ay! Entonces se dan cuenta. Pero allí na hipoja veima y esa la lleva peñaneñe. Pero na hipoja veima. Es decir, aquí cuando Saúl intenta, ¿verdad? Saúl le tomó el borde de su manto y este se rasgó, quiere decir que alguna vez en dañan de poja veima. Naña ne ponjabeima la naña gendú y no anda ya de cero, porque Samuel viene y le dice directamente a Saúl, ¿verdad? Nane ponjabeima, amigo. Nane ponjabeima. La reyapoa de cue, valletere. Y mira a qué situación le has llevado lastimosamente a tu pueblo. Hoy, por eso, consecuencia, el Señor te ha arrancado el poder real sobre Israel. Israel, que es la fuerza de Dios. Va ella y copea. Entonces Dios te ha sacado y se lo ha conferido a otro mejor que tú. Se le ha conferido. Es decir, el Señor ante situaciones cuando nos damos cuenta que la cosa no funciona, el Señor hará surgir otras personas que por lo menos tengan valores, tengan principios y que quieran hacer en serio, ¿verdad?, un camino de renovación y un camino de atención verdadero al pueblo. Ese camino tiene que ser un camino verdadero, ¿verdad? Para el pueblo, para la gente, para la comunidad. Y después entonces, ahí viene esta sentencia, en este versículo 29. Sin embargo, la gloria de Israel no mentirá. La gloria de Israel no mentirá. Quiere decir que es la fuerza de Dios la que continúa, es la fuerza de Dios la que nos da a nosotros la fuerza necesaria. Y luego dice, ni se arrepentirá, a pesar de que Saúl pensaba, más o menos, buscar la forma, o que me hace ya es ¿verdad?
porque él con eso estaba buscando cómo puedo hacer para salvarme, cómo puedo hacer para continuar yo en la misma situación, cómo puedo hacerlo. Él se preguntaba qué podría hacer para arreglar esta situación. Sin embargo, Samuel le dejó saber que no había nada que se pudiera hacer. Esto es definitivo. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Llevaba poco tiempo en Lyon, aunque suficiente para forjarse una sólida reputación de sacerdote sin mácula, de enérgico defensor de la pureza del mensaje original de los apóstoles, que su maestro Policarpo había recibido directamente del apóstol Juan. Tenía también fama de predicador erudito y confesor misericordioso que atacaba al pecado, pero como en la parábola del hijo pródigo, acogía al pecador con los brazos abiertos. Justamente por esa condición, Ireneo fue escogido por el obispo Potino para interceder ante el Papa San Eleuterio a favor de un grupo de arrepentidos montanistas que era una herejía fundamentalista que, entre otras cosas, no aceptaba el perdón de los pecados mortales cometidos después del bautismo y prohibía las segundas nupcias de viudos o viudas. Y a estos solamente el Papa podía absolverlos y admitir de nuevo en la Iglesia. Sin dilación, Ireneo emprendió el viaje hacia Roma en el año 177 y sus argumentos ante el pontífice fueron tan convincentes que San Eleuterio no dudó en indultar a los implicados y abrirle las puertas de la Iglesia. Con la satisfacción del deber cumplido, Ireneo retornó y al llegar fue aclamado como nuevo obispo de Lyon en reemplazo del anciano Potino, a quien, con otros 48 cristianos, lo martirizaron por orden de Marco Aurelio, emperador que durante su ausencia había desatado una brutal persecución contra los cristianos. Con esta providencial misión, San Ireneo salvó su vida, pues de haber permanecido allí también habría caído en la redada. Y la Iglesia conservó al más conspicuo defensor de su ortodoxia frente al corrosivo gnosticismo que estaba socavando las bases doctrinales de la incipiente comunidad cristiana. De la familia y niñez de Ireneo de Lyon, nacido entre los años 135 y 140 en Esmirna, hoy es Izmir en Turquía, poco se sabe. Pero sí existen registros de su vinculación desde muy joven con San Policarpo, quien lo formó aferrado al auténtico mensaje de Jesús que a este obispo de Esmirna le transmitió el apóstol San Juan, del que había sido su discípulo más aventajado. E Ireneo quedó marcado por las enseñanzas, la bondad, el conocimiento y la sabiduría de San Policarpo, quien lo envió como misionero a las Galias, en la actual Francia, y tras ser ordenado sacerdote comenzó a ejercer su ministerio en Lyon, ciudad que a la sazón era un hervidero comercial y cultural en el que convergían los mercaderes de Europa Occidental, y con ellos llegaban legiones de misioneros que convirtieron a este enclave en un vigoroso centro de la Iglesia, desde donde se irradió la evangelización por toda Francia. Pero como era lógico, en esa época tan temprana del cristianismo no existía una ortodoxia sólida, lo que dejaba la puerta abierta a diferentes posturas que degeneraban en herejías. Y por eso, tras ser nombrado obispo a su regreso de Roma en el año 177, dedicó su depurado conocimiento de las Escrituras y su convicción sobre la pureza de la doctrina aprendida de San Policarpo a combatirlas con denuedo, pero especialmente al gnosticismo, la más peligrosa de todas esas desviaciones. Mientras dotaba a su clero de herramientas para enfrentar a los herejes, San Ireneo de Lyon enviaba misioneros en todas las direcciones y se concentraba en el estudio profundo del gnosticismo, cuyas teorías llegó a dominar con tal perfección
que con sus mismas armas confundía a los gnósticos, lo que le permitió escribir una monumental obra llamada Contra las herejías, compuesta por 5 libros en los que expuso punto por punto en qué consistía esta apostasía. Y en la segunda parte de esta obra destruyó todos sus argumentos y con maestría, sin dejar ninguna fisura, demostró la legitimidad y claridad del mensaje de los apóstoles. Con ello erigió la columna vertebral de la doctrina eclesial que 2000 años después sigue resistiendo los embates de renegados de toda la haya que han pretendido desdibujar el mensaje evangélico. Y para reforzar esos cimientos, San Ireneo de León redactó la exposición de la predicación apostólica, texto que según el Papa Benedicto XVI fue el primer catecismo de la doctrina cristiana. Y otra obra que se llama Hitos de la Teología. En esta sostuvo que las Sagradas Escrituras son la fuente primordial de la fe y a través de ella es como se puede interpretar correctamente el Evangelio. Por estos aportes sostiene su santidad Benedicto XVI. A San Ireneo de León se le puede considerar como el primer gran teólogo de la Iglesia, el que creó la teología sistemática. Después de 25 años de prolífico magisterio apostólico, San Ireneo de León murió en el año 202 y con sobrados merecimientos recibió el título de Padre y Doctor de la Iglesia. Por eso hoy, 28 de junio, día de su festividad, pidámosle a San Ireneo de León que nos enseña a ser fieles defensores del auténtico mensaje de Cristo y de sus apóstoles. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Me protegerás y seré librado del lazo del cazador. A tus pies, mi rey. Jornada de sanación y liberación. Domingo 2 de julio. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. De 12:30 a 17:30 horas. Catequesis bíblica. Adoración. Santa Misa. Bendición de sacramentales. Imposición de manos. Domingo 2 de julio. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando. Y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención. A veces en una canción, en un abrazo, el Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy,
No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios, pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad, de que Dios te ama con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo y siempre te amaré. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo y siempre
Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Como siempre, nos referíamos a este capítulo desde el versículo, sobre todo 29. Que la gloria, ¿verdad? La gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá. Ave daipori coima, ave daipori vaya arreglada, porque ya y tema se nos desploma. Y por lo tanto, lo único que queda aquí, que es, el Señor dice, se ha conferido este poder a otro mejor que tú. Eso es lo que le dice aquí entonces Samuel a Saúl. Samuel usa un título para Yahvé que se encuentra solamente aquí en la Biblia, solamente en este lugar. ¿Cómo le llama a Yahvé aquí en este lugar? Gloria de Israel. Gloria de Israel, es decir, la fuerza de Dios. Esa es la gloria del pueblo. Mirá que es hermoso, ¿eh? Como definición, es una manifestación de Dios. Quiere decir que la gloria de Dios tiene que ser la manifestación del pueblo. El pueblo tiene que manifestar su alegría, su realización, su plenificación, ¿cómo? Viviendo esa gloria, esa fuerza de Dios en su vida. Recuerden entonces que incluso que apunta a esto también, esa frase famosa, ¿verdad?, de Ireneo de Lyon. Dice, la gloria de Dios es el hombre viviente. Esto sí que complementa más todavía. La gloria de Dios es el hombre viviente. Esto significa entonces que esta realización y plenificación de los valores de Dios, esa plenificación del modelo de creación que Dios nos ha regalado y nos ha dado, se manifiesta ¿dónde? En la gloria del hombre. La gloria del hombre, entonces, lo que nosotros conseguimos, peñande y apoa, peñande ñanguajela ñande objetivo, peñande ñanguaje, peñande ya eva cuaja, peñande ya hipotagina, ya yesa cuaja, la ñande en bowi, ajá, ñande mombareteja, en una realización y plenificación del hombre. Esa es entonces la gloria de Dios verdaderamente. Esa gloria del hombre es la que está manifestando la gloria de Dios y por lo tanto es el hombre, dice Ireneo de Lyon, viviente. El hombre que vive, el hombre que es feliz, el hombre que se realiza, el pueblo que llega a su objetivo, el pueblo que se empeña. A la comunidad. La Biblia que se escribe para nosotros, la Biblia que nos muestra el camino y que nos está llamando continuamente. Ustedes tienen que ser felices. Todos tienen que ser felices. No es que vamos a estar mejor simplemente, sino que todos vamos a estar mejor. Todos quiere decir común unidad, la unidad de todo el pueblo. Y por lo tanto, el título que encontramos aquí, Gloria de Israel, aplicado a Yahvé, era importante porque en ese tiempo Saúl probablemente se veía a sí mismo como la gloria de Israel. Y Saúl necesitaba escuchar esto. ¿Qué quiere decir esto? Es la segunda partecita. Si verdaderamente la gloria de Dios, no la gloria mía, como Saúl estaba mirando,
La gloria mía, hey Saúl. Es decir, es un narcisista. Es decir, es un egoísta. Es decir, alguien que se encierra en sí mismo. A veces la mandá, a veces la cebalea, a veces haya pola, se haya posea, ¿verdad? Y entonces, esto quiere decir que él mismo se estaba mirando más bien como si fuese él la gloria de Israel, ¿verdad? Sé la monarca, sé la rey, sé la mandá. Entonces yo soy la gloria de Israel. Y sin embargo no es así. La gloria de Israel es la fuerza de Dios. La gloria de Israel, en todo caso, somos nosotros, pero cuando cumplimos y nos realizamos de acuerdo al proyecto de salvación del Señor. Y por eso entonces aquí encontramos en este versículo tan lindo. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrebatado el poder real sobre Israel y se lo ha conferido a otro mejor que tú. Porque vos sos un narcisista. Sin embargo, el esplendor de Israel no miente. El resplandor, el esplendor de Israel es la misma voluntad y el mismo querer de Dios que tiene sobre la creación. Baeba veñan de yara lo y botañan de huir en síntesis. Maenaba veñan de yara lañan de yapoa y cuejinaguri, ¿verdad? O sea, la creación, hacia dónde apunta, cómo tenemos que realizarnos, qué es lo que tenemos que llevar adelante. Y por lo tanto, esa gloria de Israel, el esplendor de Israel, no miente ni se arrepiente. ¿Por qué? Porque Él no es un hombre para arrepentirse. Dios es Dios. Dios tiene su voluntad para cada uno de nosotros. Y por lo tanto es importante que nosotros en todo caso descubramos cuál es el camino que nos lleva a nosotros en el verdadero camino que hace que sea la gloria de Dios la que se vea. Y no como Saúl aquí estaba queriendo presentar, la gloria mía. Queridos amigos, nos estamos despidiendo por el día de hoy. Que la palabra del Señor cunda en nuestros corazones, en nuestra mente, nos ayude a ser buenos cristianos y que a través de nuestra vida sea la gloria de Dios la que se manifieste en nuestro pueblo, en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.